Estimados amigos, ustedes saben, quienes tienen la gentileza de seguirnos, que a nosotros de verdad nos satisface muchísimo hacer énfasis en los momentos históricos. Significa mucho para mí particularmente, porque creo que es un momento muy importante para entender lo que sucedió antes, pero fundamentalmente para entender lo que viene por delante. Creo que en nuestra reciente historia, y hablo de Bolivia, un hecho importante es lo que aconteció un 25 de septiembre del año 2011. Si usted piensa en qué sucedió ese día, inevitablemente tenemos que ubicarnos en Chaparina. Sí, es algo, creo que es importante como referente histórico ya, pero con un tema absolutamente latente, Tifnis. Hoy tenemos el gusto de conversar con alguien que estuvo en ese exacto y preciso lugar y momento. Déjeme decirle así, por favor, porque creo que a partir de esta situación va a ser rica esta entrevista, este diálogo. Estamos con María Lohmann, activista, comunicadora de Somos Sur. Le decía, ella estaba en ese momento, entiendo, haciendo una cobertura, pero ella nos explicará los detalles en principio. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Cristian. Déjeme plantearle la primera consulta de esta manera. El 25 de septiembre del año 2011, entre las 10 y 11 de la noche, es decir, más o menos en este horario, ¿qué estaba haciendo usted? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, pasaron 6 años y debo decir que ayer, para preparar tanto mi programa de radio como esta entrevista, empecé a recordar más y más y además volví a escuchar mi propio testimonio que se realizó ahí mismo, informando a Cochabamba desde el lugar. Estaba en Yucumo. En el rol de periodista. En el rol de comunicadora popular, periodista. Habíamos viajado con 2 comunicadores. Y el día anterior habíamos estado en la marcha, era pacífica, estuve con los 3, con el canciller, el ministro de gobierno. Se sentía ya un ambiente enrarecido. Habíamos viajado muchas horas para saber, después de más de 40 y tantos días... Pero usted me está describiendo lo que ocurrió el 24. Este es 24. El 24. Entonces, ese momento enrarecido que se sentía algo que iba a pasar, ese silencio, el momento de que los marxistas agarraron al canciller, ¿cómo se llama? Choquehuanca. Choquehuanca. Se sentía que algo se estaba preparando. En la noche fuimos a Yucumo, ahí dormimos. Al día siguiente los jóvenes ya fueron al lugar, a 1 kilómetro de Yucumo, a Chaparina, es el lugar donde la gente estaba preparando su asado. Era un domingo, hasta de lavar la ropa, etc. Yo dije, más tarde voy a dejar el despacho. Vi pasar columnas de colonizadores con agresión, con dinamita que se escuchaba, había zanjas alrededor, y fue ahí, a las 4:30, cuando me llamaron y decían, María, ha empezado como una guerra. Ya no escuché más, no pude pasar. Cuando después de 3-4 horas ellos llegaron al lugar en Yucumo, inmediatamente nos desplazamos con la pequeña movilidad al lugar, y fue ahí donde ya era 7, 8, 9 de la noche. Me sorprendí viendo buses y buses llenos de dirigentes y bases y niños que volvieron de San Borja llorando, gritando, con las manos atadas. ¿Cómo les amarraron las manos, para ser bien gráficos en la descripción? Han comprado intencionalmente los rollos de masking, todo esto se conoce. El Álvaro, después de pocos días, decía, yo sé quién ha sido responsable de todo este operativo. Calma nomás, no tengan prisa. Hasta el día de hoy, son 6 años, a 6 años de Chaparina, no tenemos más que impunidad.
porque hablaban de la ruptura del mando de la policía. Fueron centenares, si no fue miles de policías que entraron, y uno vuelve a ver este operativo que hubo de 4 a 7 de la noche, y lo que pasó posteriormente, que ya me tocó vivencialmente ver y de involucrarme no solamente como comunicadora, sino colaborando a la gente, grabando en la movilidad, llevando a mamás a quienes faltaban los niños. Ahí quiero hacer énfasis, porque he visto testimonios de madres que entre llanto decían, tengo 4 hijos. Así es. 2 los tengo aquí y los otros 2 no sé dónde están. Así es. Esto me tocó vivir. Era la única movilidad que se iba y venía hacia unas monjas en Yucumo, y llevábamos la gente que estaba sobre la carretera. Muchos niños, hombres, mujeres, habían entrado al bosque, se habían escapado, que escondiéndose. Recién al día siguiente, allá sobre la carretera, se veía salir de los bosques. Todo este panorama tan tétrico como de película lo he vivido, y evidentemente hizo cambiar mi opinión sobre el proceso de cambio, sobre los discursos, sobre la madre tierra, sobre el trato hacia los pueblos indígenas, y también mi enorme admiración por aquel pueblo que yo sentí que cómo van a volver a reagruparse. Se fueron a Rurrenabaque. Los buses llegaron a Rurrenabaque, donde estaban listos los aviones para llevarles otra vez a diferentes lugares. Ahí hubo un incidente tan importante que muy poco se toca. Ahí estaban los indígenas tacanas y la población de Rurrenabaque en la pista de aterrizaje. ¿Qué pensaba usted antes? Déjeme hacerle esta consulta, porque me llama mucho la atención que usted me dice, ahí cambié de opinión. Que sí, yo como fundadora y 20 años directora del Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIP, siempre brindando información para una Bolivia mejor informada, como hace usted. He apoyado, no militantemente como masista, no, porque en mi rol de comunicadora y educadora no lo veía conveniente. Apoyé siempre al proceso de cambio. Los primeros años, como creo la mayoría de las personas en Bolivia que queríamos un cambio, estuvimos ahí en este proceso. Esto ya se me rompió con el tema del gasolinazo a fines del 2009, el cambio de la Constitución Política del Estado en el 2009, 2010, y ahí viene 2011. Tipnis. Viene esa marcha increíble y la respuesta del gobierno, esa respuesta violenta y la capacidad de centenares, miles de indígenas, quienes de sus 60 comunidades habían realmente abandonado y por primera vez han tenido semejante experiencia. Cuando veo ahora esta foto que está en el afiche, conocí personalmente a Juan Yujo. Juan Yujo. Yeah. Un hombre que contaba cuentos, que hablaban del paraíso perdido, de la Tierra Santa, de los sueños de los mojeños, de los chimanes, de buscar siempre un mundo más feliz. Él hablaba, él recibió una paliza tal que después de 2 años, el momento cuando queríamos ya traerlo aquí a Cochabamba para asistirle, ha muerto. La familia queda a consecuencia de los golpes. Por eso él está ahí, y en memoria de él, y en memoria de, sobre todo, en momentos en que hace un mes atrás el gobierno nuevamente rechaza la ley que él mismo firmó, la ley 180, que decía no a la carretera por medio del Tipnis, y ahora otra vez ahí está. 6 años de engaño, 6 años que no pueden quedar en silencio. No hay ni una palabra, Cristian, en la prensa de hoy. Creo que eres el único que da cobertura. En esos 6 años, probablemente, para tomar un poco la idea que usted nos propone, palabras, se han dicho algunas cosas, tal vez no en un tono adecuado, elevado para que se amplifique este reclamo,
pero hemos identificado el clamor de justicia y hay alguien que ha dicho, no alguien, muchas personas han dicho, son 6 años de impunidad. Así es. ¿Por qué? Corresponde esta pregunta que yo le hago. 6 años de impunidad porque esa represión hacia los indígenas, obviamente planificada desde el Ministerio de Gobierno con el señor Sacha Llorenti, quien recibió de premio, tenía que salir rápidamente del país, ahí está representándonos en las Naciones Unidas. No hay un policía preso, están tantas familias afectadas, toda esta situación de la represión de un gobierno que decía ser indigenista hacia indígenas de la Amazonía más importante, la zona más importante, no solamente para Bolivia, América Latina y el mundo, por la biodiversidad, por la fuente de agua que significa para Cochabamba y el mundo. Este hecho, en 6 años, nuevamente se ha revertido lo que lograron octubre, con la firma, octubre de 2011, con la firma de la ley 180. ¿Por qué tanta insistencia en decir sí, necesitamos hacer la carretera? Ahí está el tema y ahí está la impunidad que hoy por hoy el tema vuelve, hay que ponerla nuevamente sobre el tapete. Bueno, claro, han pasado 6 años, para nosotros es muy valioso poder, a través de su experiencia y la documentación que ha ido sistematizando, poder entender bien ese antecedente y enfocarnos en lo más reciente, probablemente, ¿no? Una nueva ley, la 969, que abroga la ley 180, que se aprobó en octubre del 2011, así es. y que en los hechos esta nueva ley, la 969, anula la intangibilidad del TIMNIS, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora? Sí. El tema es, mucha gente ya se confunde. Dicen, tanta la publicidad es tan grande del gobierno para decir todos los días, pobres indígenas, 14.000 personas que están sin salud, sin educación. Señores, aquí en este mapita, los pueblos indígenas están aquí. La mayoría, 50. No están cerca de la carretera. No están cerca de la carretera. Lo que está cerca son las 3 grandes concesiones petroleras, que hace 2 años atrás el gobierno, de manera inconstitucional, aprobó el ingreso de petroleras extranjeras, transnacionales, al parque, que es un parque, territorio nacional que no se debería tocar. Entonces, ¿por qué la insistencia y esta situación de decir, no vamos a tocar? Hasta el Álvaro García Linera, en el 2014, en Buenos Aires, decía, sí, no quieren la carretera, ni en 20 años, ni en 100 años, no va a haber. ¿Por qué la insistencia? Tiene que ver con la figura de Evo Morales y su ligazón con empresas chinas, empresas petroleras de Brasil, de Argentina, norteamericanas, para hacer una labor de extracción de los recursos naturales. Y para eso necesita la carretera que usted y yo vamos a tener que pagar con nuestros impuestos. Intereses, grandes intereses de extraer los recursos antes de decir un desarrollo desde la gente. La salud y educación ya debería haber atendido estos últimos 10 años. Tiene que ir 5 días contra flecha en Río para llegar a la carretera para educación y salud. Este argumento no va. Bueno. Por eso nosotros andamos con este tipo de equipos para hacer escuchar. Coraje. ¿Dónde vamos? Coraje. La unión hace la fuerza y un corazón. Hay tanta falta de información pero cuando uno va a la plaza, a las escuelas, hasta los militares nos piden información. Decir que aparte de las petroleras está la transnacional del narcotráfico. La ampliación de estas fronteras en el TIPNIS va a permitir mayor flujo de narcotráfico, hay que decirlo claramente. Madereros, es un tema de la actualidad.
6 años de impunidad para imponer un modelo que va contra el desarrollo del pueblo de Bolivia. Ahora, si tomamos como referencia lo que ocurrió hace 6 años, el movimiento, esa columna humana que finalmente decidió partir el 15 de agosto, entiendo que partió desde el TIBNIS, Así es. la intervención de por medio, finalmente llegó a La Paz. Sí. Y finalmente el gobierno retrocedió, creo que el término es cabal, corresponde, retrocedió y se aprueba la ley de intangibilidad del TIBNIS 180. Consecuencia de esa columna humana y del respaldo probablemente de mucha otra gente que no marchó, pero Sí. se plegó a ese sentimiento. Hoy, ese sentimiento, 6 años después, ¿cómo está? ¿Cómo está? Ya, es buena pregunta. Es lo mismo lo que pasa con nuestro sentimiento frente a la Central Obrera, la SIDOP, la CONAMAC. El gobierno ha tenido la capacidad infame de dividir a la gente, de mentir, de mostrar que su discurso es el único discurso, que su discurso del desarrollo va con el pueblo, de decir usted es imperialista, yo soy imperialista, ONG, etc. Ya la gente en general se da cuenta que es una mentira, pero mientras 10 veces algo queda. Ellos tienen los grandes medios, aprieto el canal de la radio, televisión oficial, que ve muchísima gente, porque solamente estos canales llegan a ciertas partes, y ahí se va mintiendo, corrompiendo con el fondo indígena, dividiendo. Gente, incluso dirigentes que han marchado juntamente con la columna en el año 2011, como el Pedro Vare, Nogales, Domingo Nogales, dirigentes indígenas que algunos incluso están ya en la cárcel, corruptos, con pequeños, con migajas, son comprados. ¿Esto qué hace? Que somos aparentemente pocos, que hablamos un lenguaje coherente, firme, que ante la historia podemos decir a nuestros hijos, hijo, yo he luchado para que Bolivia mantenga una Amazonía con una mega biodiversidad para un desarrollo propio desde la selva, y no he permitido el ingreso de chinos, de norteamericanos, de narcotráfico, un mayor narcotráfico. Estos temas no se está debatiendo. Hay tanta necesidad de hablar, de informar. Hablo con un taxista y dice, no, pero ya hay que hacer nomás la carretera, mételo nomás, ¿no ve? Es el discurso del gobierno. En 10 minutos le convenzo que no es así. Falta información, manipulación de la información total. Esa es nuestra labor como comunicadores, activistas, es como ciudadanos. Ahora, ¿sabe qué me llama la atención? Yo también he tenido la oportunidad de revisar imágenes de la represión, Sí. los testimonios de las mujeres, de los hombres, los rostros de los niños, que son contundentes, sin palabras, creo que expresan mucho, ¿no? No queremos sacar ningún tipo de conclusión, pero queremos solamente remitirnos a ese momento para que a partir de eso veamos qué conclusiones saca usted, por ejemplo. Pero a donde iba era que, ¿y dónde están esos rostros? ¿Dónde están esas personas? Y voy a ser claro en mi pregunta. ¿No están divididos hoy? ¿Han cambiado ellos de opinión? Obviamente. Como en la Central Obrera Boliviana hay división, en la SIDOP hay división, es el gran logro. Ningún gobierno, ni el Sánchez Lozada, ha logrado que nos dividamos de esta manera. Dentro del TIBNIS, obviamente, hay una gran división, pero la reunión de corregidores hace 2 o 3 semanas atrás fue un ejemplo de que la mayoría de la gente de adentro ahí está firme. Hay un video que muestra cómo incluso hicieron retroceder, juntamente con la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, algunos activistas, pero fueron los dirigentes actuales, como Fabián, Marquesa Teco, Fabián Gil, dice. Fabián Gil, gente joven que también necesita mucha información, pero esperamos que se mantengan firmes,
esta semana hay una gran reunión en la ciudad de La Paz con los afectados, no solamente de los megaproyectos o como la mega carretera del Tipnis, sino también de Bala y Chepeta, que es otro tema, pero grueso, de 1.000 millones de dólares, que 1.000, 8.000, 9.000 millones de dólares, sin tener mercado, como es el tema de la planta de Uria, no hay mercado. Es decir, estamos en un momento que nosotros como comunicadores tenemos la obligación de informar, de fomentar el debate. Por eso esta noche ha habido un evento en la plaza para mostrar los videos, para recordar que estas caras de niñas y niños que estuvieron en las marchas, que sufrieron la ausencia de sus padres, incluso la muerte de algunos de los indígenas, para recordar que ellos están vivos y nosotros estamos con ellos, formamos parte de ellos, somos todos tipnis. Bueno, yo le agradezco mucho su visita. Algo se puede hacer, ¿no? Pero siempre estamos limitados en torno al tiempo en televisión. Pero a mí me ha quedado claro ese gran referente. Inicié así la entrevista, lo quiero simplemente subrayar y resaltar. Es importante tomar en cuenta esos momentos que nos permiten entender lo que hoy está sucediendo, por ejemplo. ¿Cómo olvidar Chaparina, no? Así es. Estamos conscientes que no todos comparten la perspectiva, por ejemplo, que usted nos ha comentado. Eso está clarísimo. Tenemos la obligación de escuchar a todos. Sí, alguien me decía, tenía la gentileza de escribirme al Facebook, al inbox, y me decía: no me agrada nada lo que está diciendo esta persona. Se refería a otra persona en una entrevista de la semana pasada. Luego me escribí y me decía: pero le agradezco porque está bien que la entreviste. Y está bien que entreviste a todos porque todos tienen derecho a hablar y nosotros nos damos cuenta. Así es. Entonces, gracias por su visita, gracias por contarnos toda la experiencia que ha tenido, y haremos seguimiento pues a lo que venga de aquí en adelante, ¿no? Este es el tema. Vamos a dar seguimiento porque 6 años de impunidad no pueden quedar ahí. Se sigue a nivel internacional, juicios en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. El gobierno está asustado porque va adelante, puede tomar algunos años más. Los académicos cada vez más nos damos cuenta, juntamente con dirigentes y bases indígenas, que el camino del desarrollo de Bolivia no pasa por mega carreteras a favor de petroleras bien casaditos con narcotraficantes. No, señores, tenemos otros sueños. Hay un paraíso que tenemos que volver a buscar. Tipnis somos todos. Me siento muy parte. Bien. Gracias. María Loma nos ha visitado, activista, comunicadora social de Somos Sur. Vamos a ir a la pausa, amigos, antes las noticias en 60 segundos.